Muy buenas tardes con todos los que ya estoy viendo por acá que se están conectando como todos los martes, nuestros martes de Meetups para capacitarnos y para seguir cada día haciendo las cosas mejor en este maravilloso rubro, en este rubro inmobiliario. Y bueno, y hoy con algunas partes de la ciudad, en algunas partes de la ciudad con un poco de sol, aprovechando en medio de este invierno que parece que se ha puesto un poco frío en los últimos días, ¿no? Pero bueno, aquí igual seguimos adelante, acá no nos detiene nada y para el día de hoy tenemos un tema muy interesante que hasta ahora no habíamos tratado acá y es el manejo efectivo de alquileres. Sabemos que muchos de nosotros nos dedicamos al aspecto, al área de las ventas, pero también hay muchos que se dedican a los alquileres y son especialistas en el alquiler de los inmuebles. Entonces, ese tema lo vamos a estar tratando el día de hoy con nuestro especialista invitado. Para el día de hoy tenemos a Orlando Lozada. Orlando es broker en Remax Diamond, presidente del Comité de Ética de nuestra Asociación de Brokers Inmobiliarios, ex catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, licenciado en Educación, con estudios en maestría y en Psicología Social, con diplomado en gerencia en la Universidad George Washington de los Estados Unidos y liderazgo en la Universidad de Salamanca en España. Y también es especialista residencial certificado CRS. Buenas tardes, Orlando, bienvenido, un gusto tenerte por acá. Hola, hola, Ona, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantado, Orlando, de que estés con nosotros. Ya tenemos nuestra gente Acá conectada que tenemos un siempre nos tema sigue. Y con este tema de hoy, excelente porque está dirigido tanto a agentes inmobiliarios como a los brokers. Entonces, creo que va a ser bien nutritivo para todos nosotros, ¿no? Y bueno, me gustaría quizás que comencemos en la tarde de hoy a, por ejemplo, preguntando quizás en qué momento, porque todos nos iniciamos y todos empezamos a hacer ventas, alquileres y en algunos casos, bueno, hasta ahora sabemos que tenemos que especializarnos y es muy bueno poder hacerlo, pero en muchos casos vamos haciendo lo que los clientes nos van pidiendo. Pero entonces, ¿en qué momento un agente debe decidir trabajar los alquileres de inmuebles? Y yo iría un poco más allá, dentro del área de los inmuebles, ¿qué tipo de inmuebles, no? Entonces, me gustaría empezar por ahí. ¿Cuándo debemos decidir trabajar los alquileres? Creo que tu micrófono se ha silenciado, Orlando. Ajá, Sí, ahora sí. listo, ahora sí. Tenía un tema ahí de conectividad, ya lo solucioné. ¿Cómo estás, Ona? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, comencemos entonces en materia de alquileres. Y quiero arrancar un poco comentando la experiencia de la oficina que represento, Remax Diamond, porque nosotros cuando iniciamos operaciones en el año 2017, ciertamente casi que el 100% de nuestros agentes inmobiliarios eran extranjeros, eran mayormente venezolanos y la realidad del migrante es muy difícil, personas que no conocen la ciudad, no conocen las dinámicas, las calles, etcétera, y que tampoco tenían ahorros. Y cuando empezamos el tema inmobiliario, siempre comentamos que esta es una carrera o es un oficio de primero sembrar para luego cosechar. Y vender una propiedad no es como vender zapatos o vender perfumes, que yo puedo decir, me gustó el producto, voy y lo compro. Las ventas inmobiliarias tienden a dilatar un poco, y la realidad en ese momento era que nuestros asesores no podían darse el lujo de decir, bueno, voy a captar ventas y voy a esperar 2, 3 meses a que se cierre una propiedad, porque ¿de qué vivo? Esa es la pregunta que se hacían los agentes inmobiliarios extranjeros de aquel momento. Y nosotros desde Diamond
hicimos una política de que todo agente que se inicia en el sector inmobiliario debería empezar por los alquileres. Y allí respondo tu pregunta, ¿en qué momento sería bueno que un agente inmobiliario empiece a ver las opciones de alquileres? Yo diría que el alquiler por su naturaleza, hay que comprender de qué va un alquiler. El alquiler es un producto, por decirlo de una forma, bastante demandante. Hay más oferta de alquileres en venta, son las personas que se quieren mudar para vivir alquilado, es mayor a la población que busca una venta. Y lo cierto es que es muy volátil. O sea, yo puedo publicar hoy un anuncio en alquiler y lo puedo cerrar en 2 días, por ejemplo. Entonces nosotros en Diamond lo que hicimos fue, en cierta forma, poner la política que todo agente que se inicia en el sector inmobiliario debería, a nuestro juicio, empezar con el tema de los alquileres. ¿Por qué cuando inicia un agente inmobiliario? Porque el alquiler va a ser tu primera escuela. Vamos a aprender a llamar, vamos a aprender a negociar con un propietario, vamos a empezar a aprender a prospectar, a publicitar un inmueble, a mostrar un inmueble, a empezar a experimentar nuestros primeros cierres. Entonces el alquiler podría ser una primera escuela para que el agente inmobiliario se vaya afogando un poco en el rubro inmobiliario. Y a la vez te da la opción de que puedes aprender rápido. Como te digo, yo puedo captar hoy día un alquiler y luego en una semana estar cerrándolo. Entonces es una forma de aprender también un poco más rápido. Quizás aprendiendo desde las ventas puede durar un par de meses en cerrarla, pero un alquiler lo puede cerrar en cuestión de días. Entonces nosotros siempre decimos que lo mejor es que un agente inmobiliario se inicie con el tema de los alquileres y vaya aprendiendo. Y lo otro, que obviamente también te motiva, porque al momento de cerrar un alquiler ya empiezas a tener dinero y ese dinero te empieza a dar resultados para movilizarte tú mismo, ver que sí es posible hacer negocios inmobiliarios, Empiezas empiezas a a ver ver, el resultado de tu esfuerzo realmente, ¿no? De la sí, inversión de tiempo que has estado haciendo, recorriendo la ciudad y trabajándolo, ¿no? sí, lo que puede pasar es que, por ejemplo, un agente nuevo que se está iniciando, pongan un ejemplo que el primer mes no capta nada, poner un ejemplo, y al segundo mes está captando y capta pura venta, entonces va a cerrar en 2, 3 meses, entonces el liderazgo de 4 meses sin ver un ingreso puede que se desmotive. A cambio que con el alquiler, él empieza a concientizarse de que el negocio es posible, que es factible y que ese alquiler al final va a ser tu caja chica, porque ese alquiler que sirve a ti es para, como te digo, movilizarte, para hacer tu mercado, quizá pagar tu alquiler propio, etcétera. Y ya cuando empiezas a cerrar las ventas son lo que te van a dar realmente tu calidad de vida y lo que te va a dar a ti para cumplir tus metas a mediano plazo, por ejemplo. El alquiler, nosotros lo conseguimos como esa caja chica que te permite movilizar, que te permite resolver ciertas cosas en lo inmediato. Para Entonces, esos gastos allí, del día, para esos gastos del día a día, el alquiler es perfecto. sí. Entonces nosotros decimos, cuando un agente empieza, lo ideal es que empiece con el alquiler para que aprenda. El alquiler es una escuela, también te capitalizas tú mismo, te das cuenta que sí es posible y ya luego empiezas a captar tus ventas. Ya un agente regular, nosotros particularmente siempre le decimos la regla del 80-20. Ya cuando tienes un tiempo en oficina haciendo tu gestión de agente inmobiliario, nosotros decimos, bueno, ya ahora tienes que dar un cambio a tu negocio, ya estás capitalizado, ahora tienes que migrar a las ventas. Y para mí una cartera sana de propiedades es que el 80% de tu cartera sea de venta y un 20% de tu cartera sea de alquileres. Entonces, mientras se cocina la venta, tú vas cerrando alquileres y eso te permite aguantar hasta que tengas tu primer cierre. Entonces, esa sería más o menos la relación. Ya después de iniciado, cuando seas un agente regular, 80% venta, 20% alquiler. Excelente. ¿Y cómo se haría? ¿Qué recomendación le darías a todos los que nos están viendo? ¿Cómo pueden hacer para captar inmuebles en alquiler? ¿Qué recomendación puedes dar? ¿Captar más oficinas, más locales, más residencial? ¿Qué orientación nos pudieras dar al respecto? Bueno, en principio, incluso esto es mucho antes de pandemia,
siempre los alquileres residenciales van a tener mayor demanda. Entonces, lo ideal es que empieces por residencial. Y yo diría que incluso departamentos, porque los departamentos tienen mucho más demandas que las casas en sí. Entonces, si yo me voy con una estadística simple, si lo que más se cierra son departamentos, ¿qué voy a captar yo? Bueno, residencial a nivel de departamento. El tema comercial no lo recomiendo mucho para un agente iniciado, para un agente nuevo, porque comercial es otro mundo totalmente distinto, tienes que saber de índices de uso, zonificaciones, permisos, licencias, otras cosas como costo a tierra, luz trifásica, un conjunto de elementos. Entonces, un agente nuevo que empieza a captar alquileres comerciales se le va a dificultar un poco, y más si son propiedades para empresas grandes. Por ejemplo, mira, capté un local para Tambo o para Metro, entonces son propiedades que se van a cerrar incluso casi que lo mismo que una venta, porque siempre hay como que requerimientos específicos de estos clientes. Entonces yo recomiendo primero irse por residencial y más que todo por el área de departamentos. Actualmente, obviamente por el tema de la pandemia, se está moviendo mucho más lo residencial que lo comercial. Muchas empresas están migrando o ya migraron hacia el home office. Sí ha bajado un poco el tema de las rentas, de los alquileres comerciales. Entonces yo diría que residencial ahorita es lo que está mandando. Ahora bien, ¿cómo captar el alquiler? Esa es la pregunta que nos reúne, porque lo que sí es cierto, sobre todo, yo tengo agentes que siempre han trabajado ventas y por el tema de la pandemia y por el tema de la coyuntura política, las ventas bajaron un poco y también muchos agentes de mi oficina migraron al tema del alquiler para que obviamente tener ingresos en sus casas. Y tu primer corte mental fue que a veces no es tan sencillo como se pinta, y son agentes que ya venían a cerrar varias ventas. Claro, porque el alquiler es otro mundo distinto. Entonces, lo que le digo yo a mis agentes, jamás y nunca traten un alquiler como si fuese una venta, ni una venta como fuese un alquiler, porque también tengo agentes que han cerrado muchos alquileres, y cuando por fin deciden dar el paso y migrar a las ventas, tratan las ventas como si fuesen alquileres, y no, son negocios totalmente distintos. Entonces la Ya, pero idea no es, te me adelantes todavía, Orlando. Vamos poco ajá, a poco. Mira, por ejemplo, que aquí nos llega nuestra primera pregunta en la tarde de hoy. Recuerden a todos los que nos están viendo que pueden ir haciendo sus preguntas abajo, nos pueden ir escribiendo y con mucho gusto Orlando les va a ir contestando, ¿no? Por ejemplo, aquí Mónica nos dice, hoy en día, ¿cómo se están moviendo los alquileres residenciales? ¿Más en dólares o en soles? ya. El tema de los alquileres, sobre todo en Lima Moderna, cuando hablamos de Lima Moderna, hablamos de San Miguel, Jesús María, Magdalena, se mueven más que todo en soles, igual que en Lima Norte, se mueve en soles. Digo, la moneda nacional es el sol. Ahora, cuando migramos a otros distritos, quizás un distrito más top, Lima Top, Lima Metropolitana, hablamos de un San Isidro, hablamos de una Miraflores, Surco, San Borja, también tiende a manejarse más en dólares. Lo que está pasando ahorita en esta coyuntura en particular, porque hay que contextualizar las cosas, lo que sí ha pasado, y sí me ha pasado en mi oficina, que estos alquileres que se manejan en dólares, la mayoría, bueno, puedo decir que más de la mitad de nuestros clientes están pidiendo que los pagos sean en soles. Y obviamente, ¿por qué? Porque hay un tema de alza del dólar, incertidumbre política, etcétera. Entonces, obviamente, si alguien va a asumir una deuda o va a asumir un compromiso monetario, prefieren endeudarse, obviamente, en moneda nacional. Entonces, lo que está pasando ahorita en estos distritos de Lima Top es que algunos clientes e inquilinos ya están solicitando que los pagos sean siempre en soles y no en dólares, porque Claro, pero obviamente entonces sería un pero golpe el para... propietario, claro, pero el propietario probablemente tiene compromisos en dólares. El propietario, a la medida que pasa el tiempo, va a empezar a recibir menos dólares. Entonces, ahí justamente es donde los intereses quizás no coinciden, ¿no? Porque efectivamente Exacto. el inquilino quiere pagar en dólares, no se quiere endeudar en otra moneda, trabaja y recibe sus ingresos en soles, perdón, En soles.
pero el propietario quizás quiere dólares porque a lo mejor es un propietario que vive en el extranjero, o a lo mejor es un propietario que tiene ya compromisos adquiridos con anterioridad y se comprometió en dólares. Entonces, ahí creo yo que quizás se pudiera dar alguna dificultad. No sé si la están teniendo o se está accediendo a que los alquileres sean en soles. Sí, bueno, particularmente siempre hemos manejado soles en Lima Moderno. El tema está en Lima Top, porque ahí sí la mayoría se lo exigen en dólares. Y lo que ha pasado es que tenemos que de todas renegociar con los propietarios. Si hay un interesado que tiene muy buen perfil, etcétera, ya nos toca renegociar, quizá cancelo en soles, pero a un tipo de cambio que me favorezca, haciendo una proyección de cómo ha ido el dólar en las últimas semanas, por ejemplo. No ha tocado hacer eso, no ha tocado conversar con un propietario, por ejemplo, aquí mismo en San Isidro. Mira, el monto es esto en tanto en dólares, el inquilino está proponiendo tanto en soles, y lo que está haciendo el propietario es tratando de renegociar un monto mayor e incluso negociar garantías también. Entonces ya no son 2 meses de garantía, ahora son 3, 4 meses. Entonces ahí es donde se empieza a nivelar un poco esas negociaciones. Entonces siempre el propietario va a jugar obviamente al favor, y eso no está mal. Entonces ahí es donde empiezan a entrar estas negociaciones, pues de fijar otro monto, o en su defecto más meses de garantía más que todo. Claro, sí, o quizás una parte del tiempo un monto y después de los otros 6 meses, por ejemplo, si es residencial, un También, aumento. también es otra. Por ejemplo, yo tengo un contrato de un año, pero estipulo una cláusula del contrato, ya posterior a tantos meses, dependiendo, no sé, del contexto, lo que sea, puede considerar el aumento de XXX al canon mensual de arrendamiento. Eso también se estila. Nosotros lo hacemos más que todo cuando son contratos mayores de un año. Cuando son contratos mayores de un año, si estipulamos que a pasar del año, el canon sufrirá un aumento de tanto. Ahora hay que ver si algún propietario puede también renegociar, que si tengo un contrato por un año, pero a partir del tercer mes, del cuarto, del quinto, del sexto, se puede realizar algún tipo de reajuste. Pero ese reajuste tiene que estar enmarcado, no dejarlo tan abierto, porque también puede pasar que el tal se vuelva loco y poner precios que no tienen sentido. Claro, claro que sí. Orlando, antes cuando te dije ya no te vayas tan rápido, mencionabas que hay agentes que están trabajando ventas, e incluso mencionas que dentro de tu equipo entonces se han ido a alquileres y se han dado cuenta que el manejo no es igual. Entonces me gustaría que nos pudieras quizás conversar un poco sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias o por qué no es igual el trabajo de la venta y del alquiler de inmuebles? Partiendo del hecho que las necesidades de ambos son distintas. La necesidad que tiene un dueño de vender su inmueble son muy distintas a las necesidades que tiene un propietario al momento de poner en alquiler su inmueble. Entonces, partiendo de ese hecho de que son necesidades distintas, nosotros tenemos que darle solución distinta a los propietarios. Yo quizá, por ejemplo, no puedo mostrar un alquiler a un inquilino de la misma forma que muestro en una venta. Quizás por el tema de la compra de un inmueble, quizás yo puedo persuadir en el muestreo en relaciones a los sentimientos, por ejemplo. Imagínate tus hijos corriendo en estos jardines X, me voy ya por la parte emotiva, por ejemplo, pero cuando es un alquiler, ya yo me voy incluso hacia lo más pragmático posible, a las necesidades y a la utilidad de ese inmueble. Por ejemplo, ¿por qué te estás mudando a esta zona? Me estoy mudando a esta zona porque tengo el trabajo a 2 cuadras, porque el colegio de mis hijos está en la esquina, porque tengo X, un conjunto de elementos que me obligan, a mí me veo la necesidad de mudarme a este sector, o un tema de presupuesto también. Me gustaría, por ejemplo, trabajo en Miraflores, pero no me da presupuesto para pagar en Miraflores, por eso estoy buscando en Surquillo, y quizás estoy buscando por Mercado Uno de Surquillo porque me queda más cerca de Miraflores. Entonces yo ahí, ya conociendo la necesidad de ese cliente, el muestreo obviamente lo redirecciono a esa necesidad, a abordar esa necesidad. Entonces allí hay un conjunto de diferencias.
Te voy a poner otro ejemplo, Ona. Es que al final es todo distinto. La llamada es distinta, la reunión de negociación con el propietario para negociar es distinta. Por ejemplo, en la llamada, nosotros tenemos una regla en cuanto a las ventas. En la llamada de captación, en el telemarketing, yo nunca hablo con un propietario de exclusividad, nunca hablo de porcentaje de comisión, nunca hablo de precio, no hablo de nada. El objetivo de mi llamada va a ser siempre sacar la cita al propietario y en la cita es que yo negocio. Entonces esa es una regla que tenemos nosotros. Ahora bien, en alquiler yo no hago eso. ¿Por qué? Porque quizá yo en la venta llamo, no saco la cita, puedo esperar 15 días y volver a llamar al propietario para hacer un seguimiento y a los otros 15 días vuelvo a llamar y ya cuando el cliente diga, oye, me has llamado 3, 4 veces, al fin me da una cita porque he venido cosechando esa relación con el propietario. Yo en un alquiler no puedo hacer eso. En un alquiler, si Cuando deja vuelves a pasar, llamar en 15 días, ya está ya alquilado. alquiló. Exacto, ya alquiló. Entonces quizá en la llamada de alquiler es un poco más agresiva que la llamada de venta. ¿Por qué? Porque si yo capto hoy, yo tengo la certeza que puedo cerrar en 3, 4 días, por ejemplo. Entonces ya mi llamada es más agresiva, por decirlo de alguna forma. Quizás en la llamada ya le puedo dar yo el tupé de hablar de comisión, porque todos sabemos que siempre cancelamos un mes, cancelan un mes de comisión por contrato de un año, eso ya está establecido con agentes independientes, agentes de una marca, etcétera, eso ya es algo como que tiene qua non para todo. Entonces ya yo puedo hablar de comisiones, puedo hablar de un conjunto de elementos en la llamada y aparte sacar la cita. Entonces ya ahí incluso empiezo a sembrar necesidades, porque lo que sí es cierto, y esto también es importante, que puede que la colocación de un alquiler sea más sencillo que el de la venta, que es un poco más complejo, hay cosas tributarias, legales que intervienen, pero en el alquiler yo puedo pensar que quizá el propietario diga, yo puedo alquilar mi mueble yo mismo. Y sí, esto es muy posible. El propietario puede poner un papel en su ventana de se alquila y posiblemente alguien va a tocar la puerta y va a visitar el inmueble y quizá lo va a alquilar. Y ahí es donde yo empiezo a sembrar la necesidad del oficio del agente inmobiliario con un propietario. Entonces, ahí es donde yo empiezo a diferenciar la venta del alquiler, porque yo en la llamada del alquiler yo puedo empezar a sembrar la necesidad. Y yo puedo decir cosas como, sí, usted bien puede alquilar su inmueble, pero ¿a qué costo? Y empiezo a sembrar la necesidad. Por ejemplo, usted bien puede poner su cartel, abrir la puerta y mostrar a un extraño, con el riesgo de que ese extraño sea un loco, un ladrón, tú no sabes, porque tú no lo estás filtrando y lo estás calificando antes de un muestreo, o que tenga COVID y te infecte. A cambio que yo como agente inmobiliario tengo todas las medidas de bioseguridad para mostrar. Usted puede alquilar un inmueble, pero yo en tu caso te doy seguridad, por ejemplo, te doy seguridad legal. Por ejemplo, yo puedo elaborar un contrato de arrendamiento lo suficientemente blindado que te proteja a ti y a tu patrimonio, cosa que tú no tienes. Yo puedo calificar a un cliente que tenga ingresos, que no tenga ningún tipo de deuda en el sistema financiero, y eso tú no lo tienes. Entonces yo puedo, ya voy por las seguridades, o sea, te doy seguridad financiera con ese cliente que es un buen perfil, te doy seguridad personal, que no voy a meter cualquier loco en tu departamento, te puedo dar seguridad legal, que te proteja si el inquilino come una falta. Entonces, lo que yo te puedo brindar a ti es seguridad. Y esa seguridad, ¿qué abarca? Abarca los miedos del propietario. Y ahí es donde yo empiezo a negociar con el propietario. ¿Cuál es el miedo de un propietario? Que me entre un loco a mi departamento, que me entre un moroso a mi departamento, que al final él no quiera desalojar el inmueble y yo tenga que hacer un proceso judicial para sacarlo. Entonces, claro, esos son miedos del propietario que él no tiene forma humana como dar la cara a menos que él sea un abogado o lo que sea. O que Claro, tenga no todos el... tienen la herramienta, no todos tienen las herramientas de las que nosotros disponemos para poder hacer las verificaciones de cada uno de los interesados, ¿no? Definitivamente, no todos trabajan en banco, no todos son abogados,
Y lo no otro es el tienen un tema del contrato que ya se lo tiempo. revisaron. Y lo otro es el tiempo. Señor, usted está trabajando todo el día. Usted vive en La Molina y trabaja en La Molina y tu departamento está en San En San Miguel. Miguel. ¿Cuándo usted va a mostrar? ¿En qué momento? O sea, yo trabajo 24/7. Yo soy vecino de la zona. Yo vivo en San Miguel, por ejemplo. Vivo en San Miguel, soy vecino de la zona. Y si un cliente a las 8 de la noche está caminando y vio el cartel y me dice, mira, yo estoy aquí al frente, quiero ver, yo estoy preparado para ir a mostrar, porque soy vecino de la zona. Usted vive a no sé cuántos kilómetros de distancia. Entonces usted está perdiendo oportunidades de hacer negocio. Y yo estoy aquí para hacerle ganar plata a usted. Entonces por ahí va el asunto, crear estas necesidades que al final también está en la venta, pero que creo que es un poco más dramática. Esas Claro. diferencias entre uno y otro. Así es, así es. Y antes mencionabas que quizás el propietario podría poner quizás su cartel y ahí alguien le va a tocar la puerta para el alquiler. Entonces, eso me hace quizás preguntar que cuáles son los medios para promocionar mejor los alquileres en este momento. ¿Qué medios podemos usar para promocionar mejor esos inmuebles? Sí, bueno, yo sigo insistiendo que siempre hay una diferencia muy marcada entre un tipo de negocio y otro, entre alquiler y venta. Eh, a nivel de experiencia, a nosotros lo que nos ha servido son fuentes muy puntuales. A ver, te comento, siempre el cartel, a mi juicio, va a tener la mayor porcentaje de cierre. ¿Por qué el cartel? Porque la persona que se va a mudar a un sitio, casi que el 80% de las veces que se muda alguien a un sitio es porque tiene la necesidad de vivir en este sitio. Si yo no tengo la necesidad de vivir allí, por X o por Y, yo no busco esa Esa opción. zona. Exacto, a menos que sea toda mi vida soñé vivir acá, pero eso es más que un sueño de compradores que de inquilinos. Entonces, si me voy por el tema de la necesidad, ¿qué va a hacer el inquilino? El inquilino va a tener que patear calle, ir a la zona donde quiere vivir y empieza a inspeccionar. O sea, él va a campo. El inquilino tiende siempre a visitar la zona donde le gustaría vivir. Entonces, el cartel es fundamental. Porque ¿qué hace el inquilino? Bueno, yo tengo que vivir, a juro, en Angamos, por decir un ejemplo, en la avenida Angamos en Miraflores. ¿Qué va a hacer ese inquilino? Se va a caminar toda la avenida Angamos Todo hagamos, claro, a así es. ver qué consigue. ¿Y qué es lo que va a conseguir? Letreros. Entonces, que tú captes un alquiler sin letrero es como que un pecado mortal para un agente inmobiliario. Hay que quemarse él mismo en su propio negocio. Entonces, cuando un agente vaya a reunirse con un propietario, siempre el cartel va a ser importante, tanto en venta como en alquiler, pero en alquiler es más dramático. Entonces, que tú me captes un alquiler y sin letrero, que no negocies el letrero con el propietario, es un error garrafal. Entonces, pienso yo que el cartel es una de las principales fuentes para generar interesados. Indiscutible, el cartel. Segundo, Facebook Marketplace actualmente es una herramienta poderosísima. Yo en verdad no la usaba mucho. Hace poco, este año, decidí como oficina publicar en Facebook Marketplace los alquileres y me dio muy buenos resultados. Me escribían de madrugada, me escribían las personas. Y yo decía, bueno, está bien, perfecto. Y puedo decir que tuve más cierres de alquileres por Facebook Marketplace que por portales. Y eso también es un dato interesante, porque ahorita actualmente los portales son carísimos, casi que impagables. Entonces, fíjense que Facebook Marketplace es una buena opción. El tema está que Facebook Marketplace en venta como que no se mueve mucho, pero en alquiler sí, y te da la opción incluso de publicar el anuncio automáticamente en los grupos inmobiliarios que están abiertos, en los grupos de Facebook. Entonces, A eso ahí te iba a tienes, preguntar también, en los grupos también sería importante, digamos, te está dando también resultado en esos grupos que hay por distritos, por ejemplo, por zonas, ¿no? Que se ve mucho más allá de alquiler en particular. Miraflores. Entonces hay como 3 grupos, o 4, 5, 10 grupos de alquileres en Miraflores. Pero lo bueno de Facebook Marketplace es que tienes esta opción de publicarlo también en los grupos automáticamente. No tienes que estar tú de grupo en grupo, sino que de una vez lo puedes publicar. Entonces yo diría que Facebook Marketplace es otra herramienta muy interesante. La mayoría de los consumidores están migrando a las redes sociales antes que agregar un Google.
Eso también es interesante. Incluso estaba viendo un artículo hace como más de un mes que incluso actualmente cuando alguien quiere comprar algo, casi ya no se meten en Google. Porque sí se meten, pero ya no es la fuente primaria. Ay, voy a buscar en Google tal cosa. No, se van a las redes sociales y empiezan a buscar en la misma red social. En Instagram Shopping, que ya lo abrieron acá hace poco, en Facebook Marketplace, etcétera. Entonces yo diría que entre cartel, Facebook Marketplace también es una buena opción. Y a nivel de portales, en mi opinión personal, OLX tiene, OLX Property tienen también un buen posicionamiento. Tengo una hipótesis Para que los no he alquileres, te refieres, ¿no? confirmado. Sí, tengo una hipótesis, no la he confirmado, digo yo, es mi hipótesis final, que quizás el ticket o el target de clientes que consume Urbania y a dónde vivir son de ciertos estratos, por decirlo de una forma, le dan mayor poder a las ventas. Incluso una oficina que cierre por alquileres no puede pagar los portales donde vivir y a donde vivir, Urbania. Pero OLX quizá maneja un ticket quizá un poco menor. Y lo que sí me genera impresión es que cuando yo he cerrado alquileres, otra de las fuentes que no funciona ha sido OLX. Interesante. Hay que ver el por qué vendo más de un portal y por qué cierro otra cosa en otro. Eso hay que también cuestión de investigación. Pero es una recomendación, es un tip, porque a mí me ha pasado y hablo por la experiencia que hemos tenido. OLX ha sido también un portal que nos sirve bastante para cerrar alquileres. Ah, Yo, mira, por ejemplo, interesante. busco un alquiler y no voy a buscarlo en Urbania, por ejemplo. Ujú. Me voy a otros portales. Quizás un tema de precio, no sé. Pero son otros portales que tienen la isla de ganar. Claro, mira, por acá nos llega otra pregunta. Alguien nos pregunta, ¿qué sucede cuando la propiedad lleva meses sin poder alquilarse? ¿Qué le sugiere como agente? ¿Qué le sugerirías al propietario? Ya. Cuando una propiedad no se cierra, sea venta o alquiler, puedo hablar con propiedad en un 95% que es un tema de precio. O sea, lo que no está a precio no se cierra. Lo que está a precio de mercado es lo que va a tener mayor demanda. Y lo que está un poquito por debajo del precio de mercado es lo que se cierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo tres comparativos. Para los que hacen análisis comparativo de mercado, que debemos todos hacerlo, siempre utilizo yo tres comparativos. Los ofertados, que es lo que está actualmente comercializando, propiedades que tengan menos de 3 meses publicadas, eso es el mercado, ese es lo ofertado. Propiedades que tengan más de 6 meses en el caso de venta, para mí son los llamados huesos, y ahí yo veo el precio y casi siempre tienden a ser mayor que los ofertados. Y la última que tengo son las comparativos de los cerrados. ¿Cuáles son los cerrados? Bueno, que obviamente vieron una propiedad, ofertaron un precio, el dueño aceptó y ese es el precio final de cierre. Que casi, el precio final de cierre casi nunca es igual al ofertado. No, no. Y en estos momentos Sí, menos. menos. Entonces, ¿qué pasa cuando una propiedad tiene más de 6 meses? ¿Qué hay que hacer? Primero, si estamos hablando de alquiler, es un error garrafal. Mira, a mi juicio, un alquiler residencial que tenga más de un mes en nuestra cartera se está quemando. Una propiedad no puede estar en nuestra cartera en alquiler más de un mes. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para que se cierre eso en menos de un mes. La media 15 días. La media de cierre es 15 días. Si tú tardas 15 días en cerrar, te estás cerrando mucho en cerrar un alquiler. Comercial ya es otra historia. Comercial ya es otro tema. Yo diría que un alquiler comercial 2 meses. O sea, casi que un rato de una venta dependiendo del rubro de que es comercial. ¿Ya? Lo primero que tiene que revisar es el tema de precio. Es lo primero que tiene que hacer. Y otra cosa que yo recomiendo es que siempre, siempre, siempre tengan hoja de visita en sus propiedades. ¿Qué es una hoja de visita? Es un formato sencillo que registra los interesados que han visitado un inmueble. Y esa hojita debe tener
una especie de escala de Likert donde el interesado evalúe la propiedad. Una escala de Likert sencilla, de muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. Y tengas ítems donde el interesado pueda llenar esa breve encuesta en tu hoja de visita. ¿Por qué es importante la hoja de visita? Porque la hoja de visita, uno, demuestra que ese cliente es tuyo y nadie te lo puede robar, nadie te lo puede quitar, porque ya tienen una hoja de visita firmada por ese cliente. Y segundo, que esa hoja de visita te conlleva a que el cliente evalúe la propiedad y tú en base a esa evaluación vas a poder hacer un informe al propietario. Señor propietario, yo tuve este mes 20 visitas al inmueble. El 80% de los interesados me dijeron que estábamos mal en precio. O el 90% me dijo que la cocina estaba hecha un asco y nadie quería cocinar allí. Entonces la cocina me está poniendo trabas a cerrar ese inmueble. ¿Qué hacemos? No voy a remodelar la cocina. Bien, pudimos remodelarla. ¿Qué voy a hacer? Castigar en precio. Entonces, esa hoja de visita te da a ti las herramientas para tú tomar decisiones. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué pasa si tengo tantos meses y no he cerrado? Hay que ver qué está diciendo el mercado. ¿Y cómo yo veo qué está diciendo el mercado? Lo veo a través de mi hoja de visita. ¿Cuántas personas han visitado y qué han dicho esas personas? Orlando, pero tengo 2 meses que nadie visita el inmueble. Es que ni me llaman. Si este es el escenario, es que no estás a precio, no es atractivo. La gente cuando vea la foto dice, y esto vale 3.000 soles. Están locos que. Y siguen buscando opciones, pues. Claro, no, está totalmente acertado, me encanta. A ver, por ejemplo, Vanessa nos hace otra pregunta, ¿no? Dice, soy agente de JM Inmobiliaria. Mi pregunta es, ¿sería bueno para un agente tomar un alquiler de una propiedad que ha tenido mucho tiempo con un cartel sin lograr alquilarse? Sí, claro. Sería bueno. ¿Por qué? Porque este propietario está desesperado. Entonces tienes que hacer de toda cosa mala una oportunidad. Entonces, peor es aquel cliente que recién pone el cartel. Ese es más difícil. Porque el cliente que recién pone un cartel está emocionado. Y cree que lo va a poder hacer. Y cree que lo va a hacer. Ay, no, mira, puse el anuncio ayer y yo hoy tuve 5 llamadas. Eso lo cierro yo. Y él está emocionado, está en éxtasis. A cambio de que ya tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya está desmotivado, ya está cansado, desesperanzado. Y ahí es cuando entras tú, siendo luz, a brillar, te voy a dar la solución a tu problema. Entonces empiezas allá tú a hablar, posiblemente usted no ha cerrado, porque empiezas a comentar. Eso tiene que hacerlo un profesional, cómo estamos de precio, hicimos una valorización, cómo estás tú de tiempo, tú no tienes técnicas de muestreo ni de negociación, tú no tienes técnicas de venta o de estas cosas. Entonces ya tú empiezas como que a alumbrar un poco el camino de ese propietario. Lo más seguro que pase allí es que tengas que revisar precios. Y yo estoy con el tema del precio porque para mí es lo determinante de una venta. Las otras cosas influyen. Estado de conservación del inmueble, calidad de acabado de los materiales, la antigüedad, que si está en exclusiva o no exclusiva, que si está al 5 o al 3%. Todo eso influye No, a que pero no no se te me cierre esa vayas para propiedad. venta, Orlando. Estamos en los alquileres, Pero no te me vayas para sí, otra parte. sí, lo que quiero decir con esto es que al final siempre va a ser el precio lo que determine que se cierre o no una operación. Entonces, si tenemos tantos meses una propiedad que el dueño ha publicado y no se ha vendido o no se ha alquilado, lo más posible que sea por un tema de precio. Sí, Entonces, ¿qué así esté, yo recomendación creo que así allí? esté feíto, siempre hay un precio adecuado para ese que quizás no está Ujú. en las óptimas condiciones, ¿no? Que quizás, como tú decías, a lo mejor no tiene sus reposteros altos y bajos, a lo mejor no tiene closet o qué sé yo, a veces algunas deficiencias que vemos mucho en los inmuebles, para todo hay un precio, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sí, tal cual. Bien, acá Gladys también nos escribe, Orlando, y también tiene otra pregunta. ¿Qué se hace si el propietario no desea cambiar el alquiler de dólares a soles? Ya. En ese caso, primero pienso yo que hay que respetar obviamente las decisiones de los propietarios.
porque al final el propietario, como legítimo dueño de su propio patrimonio, tiene el derecho de negociar bajo las condiciones que obviamente le favorezca al propietario. Entonces, sí, hay que en cierta forma respetar que el propietario solamente quiera dólares. Allí está, ahora es como yo pueda negociar con los posibles inquilinos. Ese es el punto. Si ya el propietario está cerrado y él dice, yo quiero, si por mi alquiler es dólares, pues quizá yo tengo deudas en dólares y no puedo alquilar en otra moneda, ahí ya sería un tema de yo cómo filtrar o calificar o trabajar mi inquilino. Y ahí es donde yo empiezo a hablar, bueno, de otros temas. Bueno, bueno, el alquiler es en dólares, buscar ese inquilino ideal o en su defecto, si yo quiero renegociar con el propietario, porque puedo decir, mira, he tenido 10 personas, así en soles, tengo que volver otra vez a renegociar con el propietario y darle a ese propietario cosas que lo favorezcan a él. Porque ¿qué va a pasar? Que si él siente que le van a dar en otra moneda, él va a sentir un sentimiento de pérdida. Entonces, obviamente, yo no puedo trabajar con un propietario donde él sienta que está perdiendo, porque tú estás allí es para proteger los intereses de un propietario. Así que están pagando es para proteger los intereses del dueño. Y si él siente que contigo está en pérdida, estamos siendo contraproducentes con nuestra labor de agente inmobiliario. Entonces, si ya tú estás viendo que el tipo de moneda es el principal obstáculo, lo que tienes que hacer tú también, si vas a negociar con el propietario, porque ya quemaste la opción del inquilino, es brindarle condiciones que él sienta que la pérdida es menor. Como lo dije al inicio, por ejemplo, bueno, ¿te parece si entonces aceptamos los soles, pero quizá un tipo de cambio mayor, que de cierta forma a ti te garantice que al momento de tú cambiar eso a dólares no vas a estar en pérdida? Esa es una opción. Otra opción sería, y si aceptamos soles y en vez de 2 meses de garantía, te pagan 5 meses de garantía, o si en vez de un mes de adelanto te pago 6 meses de adelanto. Y si yo consigo también pagarte el año completo, porque también hay inquilinos que pagan los años completos, entonces tú le estás dando opciones al propietario. Lo que tú no puedes entrar es en negativa con el propietario. No, no, tiene que ser soles y soles, y si no es, no es. No, dile, mira, tengo tantos clientes, tengo 5 clientes, todos son en soles, vamos a ver qué opción tienes tú para que salgas ganando. Un tipo de cambio que te favorezca, te doy más años más meses de garantía, te doy más adelanto, pero tiene que haber algo que tú puedas negociar con tu propietario donde él sienta que la pérdida no es tanta y al final estás tabla, por decirlo de una forma. Pero sí con la salvedad que en ese escenario, como tú estás para proteger los intereses del propietario, lo ideal es que las primeras negociaciones la concuerdes con el inquilino, ¿ya? Y si ya no, ya que metes esa etapa, renegocia con tu propietario, haciendo que el golpe sea menor, el menos daño posible. Claro, Gladys, espero que esos tips te hayan ayudado bastante para que puedas conversar con tus propietarios. Eh, a ver, y por ejemplo, puse mi cartel, tengo ya los prospectos, tengo el interesado y me dice, ya, yo quiero tomar el inmueble, quiero vivir aquí con mi familia. Entonces, ahora, ¿qué sigo? Tengo que calificarlo, yo tengo que garantizar que ese inquilino sea realmente el adecuado. Entonces, Claro. ¿cómo calificar a ese inquilino? ¿Qué nos recomiendas? Si el inquilino visitó el inmueble y le gustó, lo primero que debes hacer tú es hacer una reserva. Es lo primero, obligatorio. ¿Te gustó? Reserva. Esa reserva tiene que estar condicionada. ¿Condicionada a qué? Tiene que estar condicionada a la calificación del cliente. Porque tú no puedes poner a cualquier loco a estar en una Claro, propiedad. Entonces tú mandas a reservar, ahí tú ves realmente el compromiso real que tiene ese inquilino, ese interés real, se manifiesta a través de una seña o una reserva. ¿Y qué vas a pasar? Ya reservaste, perfecto. Yo te voy a pedir una serie de documentos o requisitos para calificarte. Hacerle entender a ese inquilino que el hecho de que haya reservado no implica directamente que ya alquiló el inmueble. No, claro, es que una ya el propietario lo reserva. aceptó. Exacto, no, no lo ha aceptado. Es una reserva donde tú estás demostrando con dinero una intención real y sólida de negociación.
Ajá, ya tú lo sabes, ahora me vas a tener que dar unos recaudos. ¿Qué deberíamos pedir nosotros a estos inquilinos? Primero, obviamente, el DNI. Obviamente, porque con el DNI, primero lo puedo buscar en Google y puedo ver si esta persona es un extraño loco o no o está limpio. Google que todo lo sabe. Todo lo sabe, ahí todo lo sabe. Incluso yo he visto personas que han tenido antecedentes penales por Google. Yo he googleado y, mira, esta persona tuvo una demanda en tal año, por ejemplo. Y con el DNI puedo revisarlo en Infocor o Sentinel para ver cómo está a nivel crediticio, si tiene deuda, si está en riesgo, si es un buen perfil, si es pagador, etcétera. Yo ahí en Sentinel o Infocor no veo el hecho de que tenga deuda, eso no está malo, que alguien tenga deuda, eso es normal. Lo que yo veo allí es la intencionalidad de pago, porque si yo tengo deudas, pero yo estoy al día con mis pagos, no pasa nada. O sea, yo puedo tener una tarjeta de crédito, pero yo pago todos mis meses mi tarjeta de crédito. Yo puedo tener un carro, yo pago todos los meses mi cuota del carro al día. Entonces yo veo ahí la intencionalidad de pago. Ah, bueno, es una persona que no es morosa, que se le ve la intencionalidad de pago, que es solvente. Y luego le pido los sustentos de ingreso. ¿Qué son los sustentos de ingreso? Si tú eres un empleado que estás en planilla, le pido boleta. Si tú eres de cuarta categoría, le pido recibo por honorarios profesionales. Si tú eres de tercera categoría, le pido el RUC de la empresa, le pido los PDT de la empresa, etcétera. Pero me tiene que entregar un sustento de los últimos 6 meses. Bueno, de 3 a 6 meses, dependiendo del perfil del cliente. De 3 a 6 meses yo pido ese sustento. Y de ese sustento yo tengo que ver cuánto él gana neto con los descuentos que le hacen, porque ese descuento neto él tiene que tener un porcentaje para pagar alquiler, hacer mercado y comprar comida, pagar la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. De todos los gastos que tenga esa persona, el 30% tiene que estar destinado para el alquiler. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un alquiler de 1.000 soles, ¿cuánto tiene que ganar él? Tiene que ganar mínimo, no sé, 3.000, 4.000 soles. Cuando yo le saque el 30%, me tiene que dar el valor del alquiler. Si esto lo cumple, ¿qué se debería hacer? Hagan un informe. Señor propietario, a continuación le presento el perfil del cliente Pedro Pérez, de DNI tal, que desea alquilar su inmueble. El señor Pedro Pérez está en Sentinel o en Focor en verde. Tiene voluntad de pago. El señor Pedro Pérez trabaja hace 5 años en tal empresa. Número de contacto de la empresa. Devengando un sueldo de tanto. Cumple con el 30% destinado para el alquiler. Dejamos a tu discreción la aceptación o rechazo de ese cliente. Le dan ese informe al propietario, él ve, lo va a valorar mucho, porque no todos hacen eso. Hay bastante gente que son bastante informales. Cuando él vea el informe, Te lo paso por WhatsApp. te lo pasa por WhatsApp, si acaso. Entonces, cuando él vea que estás entregando un informe con eso, él lo va a valorar mucho. Y ojo, siempre debe colocar, tú no estás recomendando a nadie, tú no estás obligando a nadie, tú estás presentando un perfil. Queda siempre la discrecionalidad del propietario que lo acepte o lo rechace. Si lo aceptó, perfecto. Llamas al cliente, mire, usted fue aprobado, vamos al siguiente paso, que es el tema del contrato. Entonces tienes que elaborar el contrato de arrendamiento, que quede bien blindado protegiendo al propietario, etcétera. Le mandas el borrador al propietario, que el propietario lo lea, lo conozca, le dé el visto bueno. Después que le da el visto bueno al propietario, se lo pasas a tu inquilino, no al revés, porque las normas ahí, las pautas las pone el dueño. Se lo pasas al inquilino, que el inquilino también lo vea, le dé el visto bueno. Si hay que modificar algo, se modifica y otra vez, propietario que la modificación vea, ahora inquilino vea. Si está todo ok, vayan a notaría, agendan la fecha de la firma. Claro, excelente. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, cuando hago esa verificación, ese interesado, algo no está bien? No cumple con esta norma del 30% o no está bien en su reporte crediticio. ¿Qué pasa entonces ahí? Si te soy sincero, si el perfil es malazo, horrible,
es una locura. ¿Yo qué hago? Yo hago igual mi informe, lo hago igualito. Y si yo veo que está muy mal ese cliente, yo lo hago expreso. Este señor está en rojo en Infocor, este señor no trabaja, trabaja por ejemplo por honorarios profesionales, pero me dio nada más el mes antepasado y ya, no me dio más sustento, un solo mes nada más, y el sueldo no le da, gana tanto. Queda a su discreción la aceptación o rechazo. Yo puedo hablar con el propietario, mira, te estoy dejando este perfil, yo no lo veo muy bien, no obstante, no quiero influir en su decisión. Le estoy diciendo acá lo que está. No es un buen perfil, pero te lo coloco a usted para que usted decida. Porque puede pasar que el señor lo vea y diga, ay, no, tengo urgencia, no importa, sí, alquilen. Si eso es así, bueno, usted dice, ah, bueno, perfecto, vamos a alquilar, pero bajo su responsabilidad. Yo en particular no veo que sea un buen perfil, pero al final usted tiene la última palabra. Cerremos entonces, pero bajo su responsabilidad. Cuando si, mi labor como agente inmobiliario termina al momento de la notaría. Ya después, si pasó algo, yo no puedo accionar ya en nada porque yo soy asesor inmobiliario, estoy colocando un perfil, pero ya yo no puedo accionar después. O sea, si hay que desalojar, yo no puedo accionar allí. Yo no puedo desalojar a un inquilino. Si está moroso, yo no puedo accionar, yo no soy administrador de inmuebles para yo cobrarle al inquilino. Yo soy agente inmobiliario, no soy administrador de inmuebles, por ejemplo. Entonces hay que dejarle eso muy claro. Si él decide aceptarlo, es bajo su criterio. Yo cumplí con promocionar un inmueble, tratar de buscar el mejor candidato, se lo estoy presentando, se lo estoy presentando a Analizar, usted. ¿no? El perfil de ese candidato. Exacto. Se lo estoy presentando solamente ¿por qué? Se lo estoy presentando porque yo tengo el deber y la obligación de que usted conozca todas las personas que mostraron interés en su inmueble. Por eso que se lo estoy mostrando. Pero yo siento que no es un buen perfil. Claro, ¿y te ha pasado que a pesar de eso hayan alquilado, ¿no? Por un tema, como mencionabas antes, de necesidad. Sí, sí ha pasado y por eso que yo fui enfático en decir bajo su riesgo. Porque yo no lo veo muy bien, pero pues no puedo equivocarme. Yo me voy a lo que es papel. No veo bien ese perfil, pero al final usted, si le gustó y usted quiere seguir adelante, está en todo su derecho, es su patrimonio. Sigamos adelante. Ya está muy bien. Mira, por acá nos llega otra pregunta. Desde inicio de año, la propietaria puso en alquiler su departamento totalmente amoblado a $700. Por nada del mundo quiere bajarlo. Está ubicado en el distrito de Jesús María. ¿Cómo convencerla que no se va a alquilar si no bajamos el precio y menos en estos tiempos? ¿Qué, Ya. qué le decimos a este colega? Fíjate algo, interesante esa pregunta. Cuando un propietario pone en alquiler su inmueble, lo hace por negocio. Puede que haya una necesidad o lo que sea, o le estorbe la propiedad, pero casi siempre es por negocio. Le quiero sacar la mayor rentabilidad. ¿Qué debería hacer la colega en este momento? Debería hacer un cálculo. A ver, la propiedad tiene conmigo 2 meses, por poner un ejemplo. Y yo sé, porque yo me reuní con la propietaria, que ella a su vez, antes de conocerme a mí, tenía ese alquiler hace 3 meses, por poner un ejemplo. ¿Qué debes hacer tú? $700, ¿verdad? Lo multiplicas por los 5 meses que han pasado, ¿te está dando cuánto? $3.500, por decir un ejemplo. Señora, usted ha perdido $3.500. Le han sacado de su bolsillo $3.500. Y háblalo con esos términos, porque el sentimiento de pérdida, los dueños nunca van a querer perder. Cuando tú le dices, has perdido, te han sacado de tu bolsillo, y haces ese gesto, te han sacado de tu bolsillo $3.500 por querer, suponte tú, tuviste una oferta de 650 y el dueño dijo, no, no puedo bajar $50. Tú vas a decir, por querer ahorrarte $50, has perdido 3.500. Eso no es lógico. Eso no tiene sentido lógico alguno. Porque de ahorrarte 50, estás perdiendo 3.500. Si no bajamos precio, ya no van a ser 5 meses, van a ser 6, van a ser 7, van a ser 8. Y ya no van a ser 3.500, van a ser 5.000, 6.000.
Entonces no tiene sentido lógico, racionalmente hablando, que por querer ahorrarte $50 multiplicado por 12 meses, cuando tú en estos 3 meses has perdido 3.500. Multiplica 50 por 12. ¿Cuánto es? Ahora multiplica lo que has perdido en 7 meses sin vender, sin alquilar. Entonces, cuando tú le das el argumento lógico, racional de eso, él va a decir, claro, este es un negocio, estoy perdiendo plata. Sin contar la plata que estás perdiendo pagando arbitrio, sin contar lo que estás perdiendo pagando el condominio, el mantenimiento, bla, 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 bla. Sin contar eso. Entonces, estás en pérdida. Entonces, tu negocio es alquilar. Déjate asesorar. Para eso estoy yo, para asesorarte, darte luces en tu camino. Déjese asesorar. Y ya. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta, otro comentario. Me he topado con propietarios adultos mayores que tienen mucho temor en alquilar su propiedad en estos tiempos, por miedo a que el inquilino se quede con su propiedad. ¿Cómo darle garantía y tranquilidad de que eso no va a suceder? Ya. Me voy derrumbando también un poco a lo que dije anteriormente. Yo soy muy del sentido racional y lógico. Si el temor que tiene el propietario existe, yo tengo que buscar si es un temor infundado o no. Entonces, el tema de que se van a quedar con mi inmueble, lo puedo ver claramente con el marco legal vigente. Hasta que el marco legal vigente no cambie la regla de juego, eso no se puede hacer. Entonces, empezando por allí. Ok, te van a quitar la propiedad. Actualmente, ¿qué ley dice que cuando un inquilino le da la gana, se queda con el inmueble y nadie lo puede sacar y te van a quitar el título de propiedad y lo van a poner a no información veraz, oportuna y real? Y no nos hagamos eco de cadenas y en los WhatsApp, etcétera, o noticias, por decirlo de una forma infundada. No, nosotros como profesionales tenemos que estar con un conocimiento real de las cosas. Entonces, actualmente en el marco legal, ¿qué me protege y qué me garantiza a nivel de derecho? Y ya cuando yo tenga esa claridad, asesoro a mi propietario. Otro elemento que puede ser también con el tema de los temores es también racionalmente hacernos valer del marco legal que nos ampara. Por ejemplo, yo puedo hacer un contrato de alquiler y no solamente quedarme con la firma legalizada en una notaría. Yo puedo hacer el desalojo notarial e inscribir ese alquiler en escritura pública, por ejemplo. Y ahí tú tienes más herramientas para salvaguardar y proteger a ese, Ese a ese propietario. propietario. Entonces las herramientas las tenemos, que quizás por desconocimiento no le damos esa debida orientación, pero siempre me voy a ir por la parte lógica y racional. Si yo tengo un marco legal que me protege, etcétera, le doy esa tranquilidad al propietario, porque yo al final como asesor no puedo garantizar que eso no va a pasar, lo que sí puedo es asesorarlo. Si tu temor es ese, vamos a inscribir ese alquiler en registro público, por ejemplo, y ahí tú vas a estar más tranquila como propietaria. ¿Tienes esa duda? Mire, aquí está la ley vigente, lo que se puede y lo que no se puede hacer para que esto pase. Taca, taca, taca. Y en el peor de los casos, siempre está la vía judicial. La vía judicial es un poco más lenta y fastidiosa, pero también está. Entonces, para que eso pase, mire, para que eso tiene que pasar, va a tener que pasar mucho tiempo, realmente. Y contando los tiempos que dilata el Poder Judicial en tomar veredictos y ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde yo empiezo a darle tranquilidad a los propietarios, y eso es realmente a través del asesoramiento oportuno, realmente. Y de generarle confianza a ese propietario. Sí. Uy, mira, el tiempo es tirano. Acá todos los martes se nos queda corto, pero acá tenemos una pregunta, una última pregunta que nos hace Mónica. Dice, ahora con la situación económica del país, ¿siguen pidiendo los mismos requisitos? Y si es independiente y si es informal, ¿cómo sustenta sus ingresos? Sí, con el tema de la informalidad, eh, no lo uso mucho, pero podría ser un medio. Él tiene que estar bancarizado. Yo puedo ser informal, pero yo puedo bancarizar mis ingresos. Yo puedo pedir un estado de cuenta bancaria.
Y en el estado de cuenta bancaria yo puedo reflejar cuánto él ha tenido ingreso mes a mes, mes a mes. Entonces el estado de cuenta bancaria es una forma, quizá yo no tengo boleta, quizá yo no tengo recibo honorario, pero de forma no formal tengo ingreso. Y lo que sí es cierto es que yo, al tener ingreso, bancarizo. En el caso extremo, que no, yo aparte de ser informal o no formal, tampoco bancarizo y todo el dinero lo tengo bajo el colchón, eso puede pasar, poco, pero pasa. Ahí lo que se pide sin discusión alguna es un aval o fiador. Perfecto, tú dices tener negocio, dices hacer muchas cosas, pero no tienes sustentos de ingresos o no quieres mostrarlo. Eso también es posible que el inquilino diga no quiero. Si usted no quiere mostrar los ingresos o no tiene cómo demostrar los ingresos, tiene que pedir un aval. Claro, un Y es garante, alguien que de alguna manera, un sí, fiador que diga, en el caso que usted no cumpla, va a cumplir este fiador, ese aval. Y ese fiador o aval va a tener que también presentar sus sustentos de ingresos igualitos. Entonces, ese fiador, DNI, para su Infocor, sustento de ingresos. Entonces, si eres informal, aval. Si no tienes aval, no tienes fiador, no puedes hacer nada. Next, pasa a otro, porque el riesgo entonces es grande y así están pagando para un servicio. Tú no puedes decirle a un propietario, tengo este inquilino, pero no lo conozco, no sé qué hace, ni de qué trabaja, ni de qué ni vive. cuánto A lo gana. mejor, a lo mejor es un narcotraficante y tú estás poniendo ahí al Gilbaro que vende droga en la cuadra. No puedes hacer eso. Entonces, mira, no puedo alquilar contigo. Claro, siempre debe haber una forma de que pueda sustentar y demostrar sus ingresos, de dónde provienen y cuántos son verdaderamente los ingresos que le van a permitir pagar mes a mes esa merced conductiva, definitivamente que sí. Sí, entonces, mira, creo que el tiempo, como siempre, se nos va así hasta el final. Se nos acaba todos los martes cuando estamos así en la mejor parte, cuando está todo calentito. Ahí, lamentablemente, se nos cumple el tiempo, pero de verdad me encantó tenerte esta tarde acá, Orlando. Bien interesante, bastante didáctico, porque es el día a día de lo que nuestros colegas que nos ven, que nos siguen todos los martes viven. Así que esperamos tenerte por acá pronto con otro tema también que nos pueda nutrir y bueno, para seguir capacitándonos y haciendo las cosas cada día mejor. Uy, alguien se congeló. Ajá, acá. Ajá, ahora sí. Entonces, no sé hasta dónde me escuchaste, te decía que de verdad me encantó y que estés esta tarde acá con nosotros y me encantaría que en el futuro nos vuelvas a acompañar para que podamos conversar de algún otro tema que sea bien interesante y del interés del sector. No, no, gracias a ustedes por la invitación y abierto a próximas invitaciones también. Yo gustoso de seguir conversando. A todos los Ex- asistentes, gracias por tus preguntas también interesantes. Excelente, muchísimas gracias Orlando y gracias a todos ustedes que nos siguen todos los martes. Excelente, me encanta estar por acá y nos estamos viendo. Éxitos y muchos cierres en este mes de agosto. Éxito a todos, bendiciones.